Bueno, en primer lugar, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del curso Formación Ética para el Desempeño Laboral. El día de hoy corresponde que comencemos con nuestra unidad número 4. Es muy importante que, ¿cómo se llama? Que veamos dentro de esta unidad, bueno, se va generando ya el cierre de lo que corresponde a las unidades de nuestro curso. Antes, por ejemplo, repaso con respecto a nuestro curso en general. Vamos a ver el tema de ciertas fechas importantes de los porcentajes. Un segundo. Ahí está compartiendo, no sé, ahí lo deberían estar viendo. Bueno, esto es como recordatorio general para todo el curso sobre esto de reuniones y encuentros de acompañamiento. Tiene que ver con... vamos a segundo, Valentina. Te le respondo su consulta. Tiene que ver con los porcentajes de las evaluaciones. Nosotros hasta el momento estamos acá. Terminamos ya la unidad número 3 la semana pasada. Tenemos registrado hasta el momento en sistema las 4 primeras evaluaciones. Yo ya el día de mañana voy a estar registrando estas 2 evaluaciones que están pendientes de registrar en el sistema. Tengo corregida esta, me falta terminar de corregir esta. Pero si se fijan, a nivel de porcentaje de notas, solamente llevamos el 45% de las notas del curso. ¿Qué quiere decir esto? Que para las personas que están asustadas, a lo mejor en algunos casos que no han entregado trabajo, hay gente que no ha entregado inclusive ningún trabajo, todavía tienen muchas posibilidades de aprobar el curso, un tema de aprobación. Ya que en esta unidad número 4, si ustedes se fijan, nosotros tenemos 2 evaluaciones, replicando lo aprendido, que tienen un valor de un 5%, y la evaluación final, que tiene un valor de un 15%. Ahí recién iríamos en el 65% del curso, en porcentaje de notas. Y queda la actividad de integración, que es nuestra evaluación final del curso, es un trabajo en grupo, que vale un 35%. En ciertos casos de personas que no les alcance la nota para aprobar el curso, ya a finales de julio existe lo que se llama la evaluación de última instancia, que es una evaluación que tiene como nota máxima un 4, pero que les permite a las personas que a lo mejor no han podido, no han podido aprobar el curso por diferentes motivos, por ejemplo, o no han podido rendir las evaluaciones a cabalidad, todavía tienen la posibilidad de aprobarlo, para que sepan. Como le decía Valentina, mañana van a estar ya registradas todas las evaluaciones que están pendientes. Eso es como recordatorio general. Yo más adelante les voy a hacer un video explicativo de en qué consiste la actividad de integración, pero ahora nos vamos a centrar específicamente en esto, en nuestra unidad número 4, y ver los contenidos asociados a ella. Después vamos a ver el aplicando lo aprendido de nuestra unidad número 4, en qué consiste, y eso consistirá en nuestra reunión del día de hoy. Así que vamos a partir acá con un pequeño videito introductorio, un videito bien breve, y aquí lo voy a poner para que lo veamos, que nos introduce al contenido del curso. Sí, la prueba de integración es en grupo. Son grupos de 4 o 5 personas. Eso lo vamos a ver después, más adelante. Darle play. ¿Has pensado por qué un abogado no puede hacer el trabajo de un médico? ¿O por qué no podemos compartir con cualquier persona la información confidencial de la empresa en que trabajamos? Por otra parte, ¿has notado que tu médico no puede contar o compartir la información que obtuvo en la consulta sin tu autorización?
Estos temas son algunos de muchos que están relacionados en la ética profesional. Te invitamos a revisar esta unidad para profundizar en este tema, crucial para tu desarrollo profesional. Se fijan en este pequeño videito introductorio que dura unos 41 segundos, se plantean dos cosas bien importantes. A modo de ejemplo, la pregunta es ¿por qué un médico no puede hacer el trabajo de un abogado y por qué un abogado no puede hacer el trabajo de un médico? Cada profesión tiene su propia expertise, su propia especialidad. Y no es correcto que una persona que no tiene las competencias necesarias se dedique, por ejemplo, a otro trabajo que es éticamente incorrecto. Lo mismo ocurriría en casos, lo mismo ocurriría, por ejemplo, en casos de por qué un profesional también no puede compartir la información sin mi consentimiento, por ejemplo, en algunas situaciones. Un segundo. Disculpen, un segundo. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Ya, a ver, ahí sí. Disculpe. Como le decía, es muy importante esto. De hecho, una de las bases de la ética está en el pensamiento filosófico de un autor antiquísimo, de Sócrates, de Atenas, quien es recordado por, por una frase muy famosa, que es, solo sé que nada sé. Dicha frase es muy importante para la historia del pensamiento, que sienta las bases de la ética y que implica que todas las personas tenemos un límite en nuestra capacidad de conocer, de saber hacer cosas. Y que es bueno asumir la ignorancia de uno, porque eso nos permite ir avanzando en la vida. Donde yo, por ejemplo, no tengo las competencias ni los conocimientos técnicos para ser, por ejemplo, desempeñarme como ustedes en el ámbito del trabajo social, ni ustedes, por ejemplo, para desempeñarse en el ámbito de la enseñanza de la filosofía. Entonces, ninguno de nosotros podría cruzarse con el camino de otra persona profesionalmente. No es correcto hacerlo. Es adecuado asumir que uno, inclusive dentro de cada especialidad, de cada carrera, de cada profesión, se especializa a lo mejor en un área y no en otras. Vamos a hablar inclusive ustedes, no sé, por ejemplo, un contador, una contadora, puede que esté especializado de repente en llevar la contabilidad de pymes, pero no se maneja bien en la contabilidad de una empresa grande. Por ejemplo, lleva muchos años sin trabajar, sin ver eso, a lo mejor nunca trabajó en una empresa grande y vio la contabilidad solamente teóricamente de cómo funcionaba una empresa grande, por dar un ejemplo. Eso es lo que nos plantea este pequeño videito con los ejemplos, tiene que ver con el ámbito ético. Ahora nosotros vamos a entrar de lleno aquí en los contenidos. Se quedó pegado acá. Ahí. Directamente en los contenidos de nuestra cuarta unidad. Mientras carga, ya. Aquí nosotros le vamos a dar clic a entrar.
Y vamos a entrar de lleno en los contenidos de nuestra unidad número 4, elementos éticos presentes en el contexto laboral. Haciendo un pequeño raconto de lo que hemos visto hasta el momento, nosotros ya hemos visto en nuestra unidad 3 los dilemas éticos, los conceptos fundamentales asociados a los dilemas éticos, los conceptos fundamentales asociados a la ética laboral, la ética y la globalización en este caso, y vemos que esto implica que fuimos desde un aspecto más general, más amplio, como es la ética, en su relación con todo tipo de organización humana, colectiva, como humanidad, en un mundo global, hasta el campo particular, a lo mejor, de mi propia profesión, donde por el mismo camino transitamos por el ámbito de la moral, la ética personal, en este caso, hablando inclusive en muchos casos, poniéndonos en dilemas éticos, que buscaban una respuesta desde el ámbito personal, por ejemplo, el caso del señor Heinz, que tenía que ver con una situación no laboral, sino de un índole personal, donde yo podía, por ejemplo, pensar en salvar la vida de un familiar cercano o no, por medio de cometer un crimen. También pasamos por la situación, en este caso, de ver situaciones en las últimas evaluaciones, por ejemplo, en la evaluación final del curso, de la unidad 3 que llega, vimos el caso del ingeniero en recursos humanos que tenía que decidir entre la ética personal, por ejemplo, la lealtad ante su padre y su cuñado, por ejemplo, y contarles si que lo iban a despedir o no, o velar en este caso por el secreto profesional. Situaciones en las cuales nosotros nos encontramos en la vida cotidiana, con las cuales nos topamos, eh, de manera, en este caso, constante, y por las cuales vamos atravesando hasta llegar al mundo directamente de los elementos del ámbito profesional. Aquí nosotros vamos a comenzar con los conceptos asociados a la ética y el liderazgo. ¿Qué es esto del liderazgo? Se refiere al actuar de un líder, en este caso una persona que dirige algún tipo de organización o que se relaciona, por ejemplo, con algún tipo de comunidad. Esta comunidad puede ser una empresa, un club social, y un club deportivo, por ejemplo. No sé, puede ser desde a lo mejor, no sé, una junta de vecinos, una iglesia, una confesión religiosa, un partido político, ser integrante de algún poder del Estado, por ejemplo, ser miembro de la gestión de una empresa, por ejemplo, o del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, etc. El liderazgo viene asociado a cualquier tipo de organización o comunidad humana. Y se le pide a este líder, por ejemplo, que tenga en consideración estas 5, podríamos llamar, estas 5 competencias que podría establecer. Por ejemplo, este líder tiene que generar una cultura de confianza. ¿A qué nos referimos con el concepto de cultura? El concepto de cultura tiene que ver específicamente con, con la capacidad, en este caso, de entender de cómo se desarrolla la cultura, por ejemplo, en nuestra sociedad, del ser humano, por ejemplo, con cosas como la cultura chilena, por ejemplo, que representa la identidad de un país. La cultura, en este caso, de una empresa, representa la identidad de esta empresa. Y si yo hablo de una cultura, en este caso, como a un líder que actúe éticamente, se le pide, por ejemplo, debe ser una cultura que considere temas como la confianza, el respeto, la justicia, la honestidad y el altruismo social. Este altruismo social, podemos decir que es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Una persona que destina, por ejemplo, parte de sus recursos para ayudar a un otro, que, que brinda su tiempo para ayudar a un otro, sin esperar algo a cambio. Esto es fundamental cuando hablamos del ser humano y su necesidad, en este caso, de comprender cómo es nuestra naturaleza humana. Si somos realmente, no sé, seres buenos por naturaleza, malos por naturaleza, es la sociedad la buena y el ser humano basalmente malo, o es la sociedad la que corrompe al ser humano. Preguntas que surgen desde el ámbito ético.
Eso, ejerciendo el liderazgo de una persona, además de estar basado en los conocimientos y en el carisma, legitimado, en este caso debe ser legitimado por sus subordinados en base a la capacidad, al conocimiento, al actuar ético y respetando también a las personas como tal y sin obtener beneficios de ningún tipo ante la posición que ocupa, donde es muy común, lamentablemente, encontrar liderazgos que no cumplen con esto, porque esto es el liderazgo ideal, pero es muy común encontrar en nuestra cultura organizacional a nivel de trabajo, encontrar jefaturas, en este caso, podemos llamar despóticas, jefaturas que caen en el patrón como cultural del patrón de fondo, patrona de fondo, como la Quintrala, por ejemplo, personas que viven gritando, atormentando, faltando al respeto a las personas, no confiando en el personal, no siendo respetuosos, no siendo justos ni honestos, y mucho menos altruistas. Este es el ideal que uno debe encontrar en una jefatura desde el ámbito ético. No se da, pero se espera que se alcance en algún momento. Por eso está importante tenerlo como un ideal. El día de mañana quizá a ustedes les toque ser líderes en algún tipo ¿cómo se llama? De empresa, emprendimiento personal, organización, etcétera, y ahí ustedes deberían seguir esto. Aquí pasamos a nuestra segunda parte de la lección, que serían la ética en el contexto público laboral, y que tiene que ver con el cómo debe actuar uno, por ejemplo, siendo funcionario público. Hablamos de los políticos en nuestro país, por ejemplo. Las personas que tienen el poder político y que en la actualidad es de vital importancia el tema de la ética, la moral y los valores en el servicio público, ya que día a día vemos en Chile, en América, por ejemplo, en el mundo, cómo la corrupción ha puesto en entredicho las instituciones fundamentales de cada país. Ya hablamos de Fuerzas Armadas, policía, por ejemplo, que aquí en el caso de Chile en los últimos años, pese a que se considera que Chile tiene una de las policías menos corruptas de Sudamérica, se han destapado casos de, por ejemplo, de altos mandos, de carabineros, de la PDI, del ejército, que malversaban fondos. ¿En qué sentido, por ejemplo, de las policías, por ejemplo, las policías o el ejército de Chile son de los menos corruptos? Que los funcionarios son educados, formados con una fuerte ética y una fuerte ética profesional, una responsabilidad frente al cargo, pero que no toda la institución lo respeta y que eso termina por perjudicar a todo el resto de la sociedad y que la gente desconfía. Eso en Chile actualmente existe una percepción de la corrupción, del desamparo ante los atropellos que sufre la ciudadanía. Existe la percepción de que la aplicación de la justicia se da según el nivel de ingresos económicos, la posición social en la cual se está situado en determinado momento. O sea, donde digo, bueno, la justicia es solamente para los ricos, no existe para los pobres. Podemos ver personas eh, que lamentablemente creen que da lo mismo. O sea, al final yo digo, puta, de qué me sirve, por ejemplo, eh, recurrir a la justicia en situaciones? Vemos un caso icónico del último tiempo, el caso del cineasta Nicolás López, que fue, que fue puesto en libertad, pese a haber sido condenado a 5 años de cárcel por abuso y violación, pero que se le rebajó la condena por su intachable conducta anteriormente, pero que hoy en día más encima queda libre. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque se apela a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, dentro de una de las cosas que la gente, por ejemplo, ¿por qué cuestiona este tipo de situaciones de las personas de la posición económica y la posición política? Que uno de los jueces de la Corte Suprema que votó en este caso a favor de su libertad es tío en segundo grado de la actriz Paz Bascuñán, que es amiga personal de él y que testificó a favor de López en el juicio. Y entonces hoy en día, debido a nuestro acceso a Internet, a las redes sociales, todo ese tipo de información está a nuestra disposición. Pese a que el Poder Judicial dijo que no había conflicto de interés ahí más allá, porque Paz Vascuñán ni siquiera era imputada en el caso, sino que era una testigo solamente,
no tendría, que el vínculo entre ella y este magistrado y López no tendría ningún tipo de injerencia, pero es una situación que a la gente le genera ruido, a la sociedad le molesta, ¿Ya eso sea, ¿Ya? ¿Podéis revisar debajo del mueble si hay alguna tabla de Consuelo, celular? Consuelo, Sí, ya, profesor. sí, Aló, dígame, hola, buenas noches, profesor. Y dígame. además que la Paz Bascuñán, la pareja o el marido, era socio de López, po. Mm. Entonces tienen una relación. Entonces es vergonzoso, realmente es vergonzoso. Que ese es el tema, o sea, la sociedad, la gente ya no cree en la justicia. Puede ser, o sea, independiente, por ejemplo, que se condene a una persona con dinero, va a salir igual, va a salir igual y no va a ser castigado como corresponde. Pero una persona que es pobre no tiene acceso a la misma justicia. Y eso es lamentable que lleguemos a este punto en el cual la gente no crea en el sistema. Y eso es debido a que los funcionarios públicos que deberían responder a las personas, las autoridades, no lo hacen. Porque todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, en este caso, debe responderle a los votantes. Todas las personas, todos los funcionarios públicos tienen que responder al pueblo, a la gente. Ya sea un fiscal, ya sea el fiscal nacional, todos los cargos públicos le deben en este caso un respeto a toda la ciudadanía. Las autoridades deben asumir la responsabilidad directa en la gestión de los asuntos públicos. Las autoridades del Estado, por medio del gobierno de turno, están llamados a observar reglas mínimas y básicas de convivencia desde la ética y la moral pública. Tienen que cumplirlo. Por eso la corrupción, en sus nuevas y cambiantes formas de expresión, es un modo de desorganización de la sociedad. La corrupción desorganiza la sociedad, la divide, donde lamentablemente generan este tipo de situaciones en las cuales parece que la justicia solamente se aplica para unos pocos, como vemos en el caso de la colusión, por ejemplo, de los empresarios, o vimos en el caso, yo les hice en una de las preguntas de uno de los aplicantes de la plantilla, era si ustedes veían que alguna empresa o en alguna situación de la vida cotidiana o noticia, se carecía de responsabilidad social empresarial, por ejemplo. Muchas personas mencionaron el caso de la colusión del confort, la colusión de las farmacias, por ejemplo, o en algunos casos la situación del expresidente Piñera, que fue acusado de falta de probidad y ocupar en este caso eh, sus facultades como el cargo de la presidencia para un negocio personal. Eso. A la que se unen los fenómenos éticos y morales inherentes al desarrollo de la ciencia y la tecnología, donde uno tiene que ver qué es lo que hace aquí el ser humano. Mira, aquí vamos a revisar el siguiente caso, que es un ejemplo real y que es el siguiente. Nos enteramos a través de la prensa del caso de un policía que se enamoró de la representante de una banda organizada de traficantes de droga. Esto ocurrió en el sector sur de Santiago de Chile. Fue el policía que corrompió a sus compañeros de unidad a través de la entrega de dinero y objetos de valor que obtenía de la protección que brindaban a la citada banda. O sea, un carabinero que se enamora y pareja con una persona, una mujer que es líder de una banda de narcotraficantes y que además convence a sus otros compañeros de que se asocien y le sirvan de seguridad privada a esta banda de narcotraficantes. En este caso, desde la perspectiva ética y moral, es reprochable por distintos aspectos. Por ejemplo, nosotros vemos entre los que podemos citar 6 aspectos principales. Una falta absoluta de probidad, en este caso de buenas prácticas en el actuar del carabinero. Ayuda a corromper a funcionarios aprovechando su rango y conocimiento de los movimientos de los delincuentes, donde era una persona que tenía un rango en este caso, que tenía subalternos, gente a su cargo, y por medio de la presión de lo que implica el cargo dentro de la institución, más el soborno, se convence a las personas de que en este caso, incita a otras personas a la corrupción. No haber dado aviso a los superiores de la existencia, por ejemplo, de esta situación,
en sus jurisdicciones también implica no solamente a sus subalternos, sino que implica también a los superiores, que no estaban al tanto obviamente, y que también son responsables por lo mismo, haber arrastrado a estos superiores ignorantes del tema a ser expulsados o trasladados de la institución. Y en sexto lugar, haber expuesto a sus familias al juicio público como policías corruptos. Son para las situaciones que aquí están presentes, para que lo tengamos en consideración. Con respecto a el caso antes descrito, como ejemplo, los gobiernos se han visto en la necesidad de adoptar y adaptar las leyes, los códigos y reglamentos con la finalidad de hacer frente a este tipo de estímulo que podríamos llamar, debiendo regular el actuar ético de los ciudadanos que ocupan cargos públicos y de las empresas. Y en otros países se han creado instituciones, oficinas, comités y diferentes órganos oficiales para enfrentar la lucha contra la corrupción y las irregularidades administrativas. O sea, ¿cómo lo podemos ver, por ejemplo, con respecto al ámbito en las series de detectives, por ejemplo, en Estados Unidos, siempre se muestra los agentes de recursos humanos, o sea, de asuntos, no recursos humanos, de asuntos internos. Y estos agentes de asuntos internos son los encargados, es como una división misma, por ejemplo, de la policía, que investiga a los policías corruptos. O, por ejemplo, imagínense en el sistema, por ejemplo, judicial colombiano, está el sistema civil en este caso, sería como aquí, por ejemplo, como los juzgados de policía local, están totalmente coimeados por los traficantes, por los políticos corruptos, y se estableció lo que se llama el Tribunal Legislativo, para poder procesar, por ejemplo, a los políticos corruptos, donde es como que, por ejemplo, como que el Congreso acá hiciera de jurado en este caso, y de juez y de jurado, donde, por ejemplo, no sé, es como aquí lo que funciona como el Tribunal Constitucional cuando, por ejemplo, se acusó constitucionalmente al presidente Piñera y se le intentó llevar a juicio, donde los diputados votaban si se le procesaba y después los senadores si se le procesaba o no. En Colombia se intentó hacer eso, por ejemplo, con el expresidente Álvaro Uribe, que acusado de, imagínense, de delitos de lesa humanidad, porque después de que, por ejemplo, ya se había desmantelado la FARC o los cárteles de droga, este tipo, para justificar la escalada de violencia por parte del ejército, lo que hacían es que muchas veces a dirigentes sociales, gente, por ejemplo, no sé, había una mujer que estaba protestando por los derechos de las mujeres afroamericanas, la disfrazaban de guerrillera y la mataban. Y decían, matamos a una guerrillera de la FARC que está intentando hacer un atentado. Era como de repente, no sé, Consuelo, por ejemplo, estaba reclamando, por ejemplo, porque allá en la Junta de Vecinos le ofrecieron, ella entró en un comité, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social para tener su casa propia, y ella pilló, por ejemplo, que había una persona que estaba robando plata ahí, y ella denunció la situación y le hicieron pasar por guerrillero de la FARC y la mataron. Casos así hubo muchos, y a este expresidente se le intentó procesar por medio de ese tribunal porque tenía coimeada a toda la gente del Poder Judicial, pero ahí solamente lo podían procesar, por ejemplo, si él tenía un cargo público, o sea, él seguía siendo como diputado o senador, creo, y renunció al cargo para que lo juzgara un juez de policía local, y el juez lo dejó libre, o sea, lo dejó con arresto domiciliario en su casa. ¿Se dan cuenta? Una persona que mandó a matar a cientos de personas y que hoy en día está en su casa muerto de la risa. Ese es el tema complejo que viene acá. La ética, en este caso, de los funcionarios públicos. Es importantísimo que en Chile, por eso se está intentando volver a penas de cárcel para los funcionarios públicos y privados que incurren en prácticas reñidas con la ética y la moral en este caso, funcionaria. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, en varios países funciona así. Por ejemplo, estamos hablando
países como, por ejemplo, no sé, eh, hablamos de Canadá, por ejemplo, o Suecia. Es cuando ven Suecia, por ejemplo, países como Suecia, uno se puede encontrar con casos, por ejemplo, en los cuales, no sé, yo me imagino situaciones hipotéticas como el caso de un aborto, que es un tema que el aborto es un tema complejo, porque no todas las personas, desde el ámbito moral, están de acuerdo con el aborto, pero si uno es profesional de la salud y le corresponde realizar un aborto, lo tiene que hacer. Si no, por ejemplo, en Suecia, uno puede perder su licencia para la práctica, por ejemplo, médica, como ginecóloga o ginecobstetra, si no realiza un aborto. Porque los sucos lo tienen legislado y dicen, bueno, es parte de las funciones de un ginecobstetra realizar abortos, y si uno trabaja en un sistema de salud pública, tiene que hacerlo. Y no existe, por ejemplo, la objeción de conciencia, por dar un ejemplo. O situaciones como, por ejemplo, la de la doctora María Luisa Cordero, que hoy en día es diputada de la República, que es una situación que es súper compleja porque es una persona que fue marginada, expulsada del colegio médico por vender licencias médicas. Obviamente, por faltar en este caso, en este caso, por mala utilización de un instrumento, en este caso, propio de la profesión, en este caso, de un carácter público, que es una licencia médica, y la vendía. Si la gente iba, pagaba la consulta y se iba con la licencia. Y que no es correcto, porque es abusar del sistema. Eso. Tal es el caso, como decía, de los códigos éticos que buscan autorregular la actividad de los servidores públicos, también de los profesionales, por ejemplo. Solo adopción y aceptación de un código de ética es algo más que una declaración de buenas intenciones, ya que introduce una perspectiva moral diferente, representa contenidos objetivos y fijos, generalmente admitidos, no negociables, gracias a los cuales la actuación éticamente correcta es socialmente reconocida y premiada, tanto en el ámbito individual como en el empresarial y público. Actualmente en la esfera pública y en el mundo empresarial moderno, el tema de la responsabilidad social de los gobiernos y de los funcionarios públicos, así como de las empresas y de los empresarios, los asuntos referidos a la corrupción y los delitos de carácter ético adquieren una mayor relevancia, por cuanto se trata de preservar lo más preciado que posee el ser humano, que es la vida. Todo esto está estrechamente relacionado con temas tales como la ética, la moral y los valores. Lo vemos ahora que se va a cerrar, se estaba comentando el cierre, por ejemplo, de la planta termoeléctrica de Ventana, en la quinta región, que ha contaminado la zona por años, que recién se está evaluando, y acabar, por ejemplo, con lo que se llama con las zonas de sacrificio en Chile, por ejemplo. Sectores en los cuales se sacrifica la población, simplemente se contamina el medio ambiente, el agua, y prácticamente la gente es sacrificada como, bueno, ¿por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, electricidad en Santiago, así que vamos a sacrificarnos a la gente de Ventana. ¿Es correcto ponerle, poner unas vidas o las necesidades? Ni siquiera es unas vidas, sino que las necesidades de una parte de la comunidad por las vidas de otras personas. No, no es correcto. Pues, la ética empresarial, sin dudas, tiene incidencia en el actuar del trabajador, observando siempre el empleador un actuar apegado a la ética en todo tipo de acción que tenga por finalidad obtener un permiso, una patente, una autorización de venta, de funcionamiento de un comercio, etcétera, donde la empresa justamente tiene que mantener un cierto estándar de calidad. Por ejemplo, yo no sé, si yo tengo un restaurante, yo para tener una patente o un permiso, por ejemplo, un permiso municipal, o sea, una patente municipal, un permiso de funcionamiento por parte del Seremi de Salud, tengo que una autorización de ventas, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, tengo que cumplir muchas cosas para poder adquirir eso. Si yo tengo un establecimiento de venta de alimentos con ratones y cucarachas, no puede ser que yo venda alimentos. Por algo se supervisa estos establecimientos para que tengan la patente necesaria. Por eso, por lo antes descrito, es que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la ética
pública y la empresarial son hoy objeto de estudio, de investigaciones y de regulaciones por gobiernos, empresarios, empleados, organizaciones sociales, líderes políticos, teóricos, por la ciudadanía, que está cada vez más empoderada para denunciar actos reñidos con la norma. Y eso es debido, por ejemplo, a que hoy en día nosotros tenemos acceso a Internet, acceso a un teléfono, por ejemplo, a un dispositivo móvil, que nos permite denunciar, por ejemplo, si veo abuso de poder por parte de algún tipo de autoridad pública, política, ya sea, por ejemplo, de un policía o de un diputado que a su vez está abusando en contra de un policía, por ejemplo, faltándole el respeto, etcétera. Son muchas las situaciones que nosotros nos topamos en la vida cotidiana y en las cuales nosotros podemos actuar gracias como ciudadanos y ciudadanas y hacer en este caso eh, es lo que en algunos medios de comunicación se llama como el caza noticias, como las personas ahí como, o las denuncias ciudadanas también, o las funas inclusive, que son muchas veces no son de la mejor forma, pero es una de las posibilidades que uno tiene ahí. Entonces, con respecto al tema de lo que hemos visto hasta el momento, nosotros aquí tenemos una lectura complementaria que podemos revisar, que es este documento que se llama Guía para Educación Superior, la ética profesional y tu compromiso ciudadano. Aquí tenemos el índice, un texto corto, como 12 páginas en total, incluyendo portada e índice. En realidad son, quitando fotos, son como 7 páginas, con suerte, menos, no 6 páginas. Pero plantean temas interesantes, como por ejemplo, el profesional como ciudadano, qué es un ciudadano, qué es un profesional, qué es la ética, los valores humanos, la ética y el comportamiento en sociedad, los dilemas éticos en la sociedad actual, la ética profesional, criterios generales de la conducta ética profesional, el papel del profesional, los valores del sector público, fundamentos de la ética del trabajo, qué es la competencia profesional, los derechos y obligaciones del trabajador y actividades de autoestudio que pueden ver. Material bastante útil que ustedes pueden revisar. Y aquí, concluyendo con la última parte del contenido, la ética y las competencias laborales. La ética laboral o profesional está estrechamente unida al ser y el saber hacer. El ser, saber, y en este caso el ser y el saber hacer en el campo laboral. Donde yo sé qué es lo que, por ejemplo, les mencionaba como cuando hablaba de Sócrates y el solo sé que nada sé, es porque yo sé qué es lo que puedo hacer y también sé qué es lo que no puedo hacer. O sea, tiene que ver cómo en este caso el ser de alguna forma, yo soy de tal forma y sé cómo debo actuar en mi campo laboral. Entonces, tal como se trabajó en las unidades anteriores, el ejercicio de determinada función está regido por el hacer responsable, el saber y tener los conocimientos suficientes para ejecutar una operación sin poner en riesgo la integridad física, moral e intelectual de las personas, como también sin poner en la misma situación a la empresa. Tiene que ver con el tema de que si ustedes, por ejemplo, hay algo en lo cual no lo manejan o lo desconocen, no pueden mentir y decir, sí, no, sí, igual lo puedo hacer. No, no es éticamente correcto. Es como futuras y futuros trabajadores sociales, tienen que tener eso en consideración. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer como profesionales? ¿Cuáles son sus límites también? Donde ustedes dicen, ya, perfecto, yo esto no lo manejo, le voy a pedir ayuda a una colega, a mi jefe, a mi jefa, le voy a pedir ayuda a lo mejor a alguien que sepa, por ejemplo, quizás a un abogado, una abogada, alguien que se maneje en materia legal mucho mejor que yo, por ejemplo. Pero así siento responsables. Yo no le voy a pedir, por ejemplo, un médico no le va a pedir ayuda, por ejemplo, a un veterinario para operar a un ser humano, a menos que sea una emergencia. Pero uno, por ejemplo, no sé, un médico que es traumatólogo, no va a empezar a hacer cirugías plásticas, por ejemplo, porque gana más plata. Es éticamente reprobable si la persona no tiene, ella está especializada, por ejemplo, esa persona en operar y reparar huesos,
y no, por ejemplo, en hacer una cirugía, por ejemplo, no sé, en una liposcultura, donde hay que trabajar con hacer una jeringa gigante y que si uno no se maneja bien con eso, pueden perforar inclusive órganos vitales o perforar el intestino, por ejemplo, de una persona y causarle una septicemia y matarla. Es muy diferente operar una rodilla, hueso, conocer todas las, por ejemplo, conocer todas las venas y las arterias asociadas a la pierna, que trabajar directamente, por ejemplo, con la parte interna. Siempre todos los médicos, o sea, por más que un médico sea cirujano en general, no todos los médicos conocen todas las partes del cuerpo, porque a nadie le da la capacidad para saberlo todo de una profesión inclusive. Todos tenemos que reconocer nuestros límites y decir, aquí yo tengo que pedir ayuda, derivar a otra persona, por ejemplo. Pero corresponde plantearse dos interrogantes y entregar nuestras respuestas, por ejemplo. Tienen que ver qué son estas competencias propias de los profesionales y se refieren a las capacidades, conocimientos y habilidades que posee una persona para desarrollar determinada actividad o función. El saber, por ejemplo, que son los datos, los conceptos, los conocimientos. Yo puedo saber algo en teoría, yo puedo saber en teoría cómo funciona el cuerpo humano, perfectamente, pero si nunca he operado un cuerpo humano, ¿cómo lo voy a hacer? Difícil. Por eso, saber hacer las habilidades, destrezas, métodos de actuación, dan mucho, justo en el clavo. Ustedes, por ejemplo, pueden saber en teoría a lo mejor cómo hacer, no sé, cómo funcionan ciertas situaciones en las cuales denunciar el abuso o el maltrato físico, pero no conocen la ley específicamente o el proceder físico, específico para hacer una denuncia, por ejemplo, una demanda. El saber ser, actitudes y valores que guían nuestro comportamiento, por ejemplo, y el saber estar, que es la capacidad, en este caso, relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo. Saber estar para un otro, saber estar con un otro siempre. ¿Qué serán las competencias laborales? Son aquellas habilidades y aptitudes que tienen las personas que les permiten desarrollar un trabajo de forma exitosa. Es la capacidad para responder exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actitud o tarea, según criterios de desempeño definidos, por ejemplo, por la empresa o el sector productivo. La persona y su compromiso social. Y aquí nosotros vamos profundizando, por ejemplo, el cuestionamiento ético es inherente al ser humano, a nuestro propio actuar, por lo que resulta cotidiano enfrentarse a situaciones que requieren la toma de decisiones en el orden individual y social. Voy a mostrar el caso de Sócrates, cuestionarse uno mismo, decir, yo no sé tanto como creo a lo mejor y puedo seguir aprendiendo. Ver, por ejemplo, situaciones en las cuales, no sé, yo me puedo cuestionar, no sé, en mi paternidad, por ejemplo, en mi maternidad, por ejemplo, tengo una hija o un hijo adolescente y que el fin de semana me dice, no sé, quiero ir a un carrete, pero y la verdad es que yo no conozco a las personas y no te voy a dar permiso porque no me da confianza el lugar al que tú quieres ir. Es como, pucha, es como que típico adolescente, te odio, es como, eres el peor papá, eres la peor mamá, y es la mejor fiesta de la vida, del universo, por ejemplo. Y ustedes se enteran a lo mejor que ese mismo carrete, no sé, abusaron sexualmente de una niña o mataron a un niño a puñaladas, por ejemplo, donde nuestras decisiones lamentablemente cuando uno las toma como pensando en el bien común, en el bien de las personas que uno quiere, tienen consecuencias también. O sea, pueden afectar a otras personas en algún elemento del entorno, porque lo que no es una tarea sencilla. Muchas veces nos cuestionamos mucho eso, donde yo, por ejemplo, veo que una compañera de trabajo no hace bien su trabajo, y yo le he advertido muchas veces y de momento no me queda otra que denunciar, porque a lo mejor, ¿qué pasa si la persona que, por ejemplo, que yo he estado encubriendo, está haciendo malas prácticas profesionales? No me queda otra que denunciarlo. Lo anterior exige tener en cuenta los principios éticos y obliga a plantearse una serie de preguntas que deben ser respondidas por un trabajo de reflexión desde el individuo antes de tomar una decisión, pues cualquiera de ellas, por simple que parezca, pueden ser fuente de conflicto. Es lo que hemos visto con los dilemas éticos.
Por eso, actuar con inteligencia exige que consideremos bien la mejor manera de lograr nuestros objetivos y también el valor de ellos, de manera que nos propongamos solo objetivos éticamente aceptables. Por eso las organizaciones públicas tienen la responsabilidad y la conveniencia de actuar según las normas de ética y hacer prevalecer los valores que corresponden con la ética vigente, porque la ética se va actualizando y va mutando de acuerdo a las épocas. Donde en algún momento era éticamente incorrecto, por ejemplo, realizar un aborto, hoy en día, en ciertos casos, es éticamente correcto realizarlo. Y ello le proporciona buena reputación, por ejemplo, autoridad, confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía y las personas. Aquí, si se fijan, nosotros vemos aquí estas tarjetitas, que sería la ética, que sería la profesión en este caso, y la vocación. La ética proviene del griego ethos, en este caso ethos, que significa carácter, temperamento, hábito, un modo de ser. La profesión, que deriva del latín, en este caso, con la preposición pro, en este caso el verbo fateor, que significa manifestar, declarar, proclamar algo, en este caso, proferir algo también. Es llevar algo hacia, por ejemplo. De estos vocabulos surgen sustantivos como profesor y profesión. Y en última instancia, vocación, que es interés o inclinación de una persona por un tema o área determinada. En este sentido, la profesión tiene como finalidad el bien común y o el interés público. Nadie estudia para uno mismo solamente. Es más, con mayor razón, porque estudian trabajo social. O sea, literalmente su trabajo es para otros. Ustedes estudian para relacionarse con un otro. Ustedes no van a, como trabajadores futuros y futuros trabajadores sociales, no van a trabajar, por ejemplo, entre cuatro paredes sin contacto con ningún ser humano. No, su trabajo es trabajo con otros seres humanos. Quizás estén en oficina en algún momento, pero igual van a tener que interactuar con otras personas. Nadie es un profesional para uno mismo simplemente. Pues toda profesión tiene una dimensión social de servicio a la comunidad. Y ustedes con mayor sentido son servicio social hacia la comunidad. Y se anticipa la dimensión individual de la profesión, la cual es el beneficio particular que se obtiene de ella. Obviamente, un salario, por ejemplo, el reconocimiento de un otro, el prestigio, el honor. Pero resulta absurdo buscar el propio beneficio sin importar el beneficio comunitario. Porque lo que pase en cualquier colectividad siempre nos afectará para bien o para mal a todos los que la integramos. Entonces, vemos que el ser humano y el trabajador tienen derechos y deberes. Y los derechos y estos deberes u obligaciones, tanto del empleador como del trabajador, forman parte de los acuerdos establecidos a través del contrato de trabajo que da origen a la relación laboral, donde se definen las reglas del juego, podríamos decir, que acepta una persona. Donde un contrato de trabajo tampoco, también se tiene que pegar a la ley, no puede ser abusivo, no puede pedirle a una persona que trabaje más de 45 horas a la semana y no querer pagar las horas extra, por ejemplo. Tenemos muchos ejemplos sobre este mismo tema. Y existen distintos aspectos que son normados por la ley a través del Código del Trabajo, por ejemplo, y que en el caso de Chile constan de un título preliminar donde en sus diversos artículos se abordan temas como la función del Código del Trabajo, las relaciones laborales, por ejemplo, las definiciones de empleador, trabajador independiente, derechos y obligaciones, entre otros. Para conocer los detalles, ustedes lo pueden ver en internet. Aquí está la página. Y aquí están las referencias para que ustedes lo vean. Eso es a grandes rasgos el contenido de nuestra cuarta y última unidad. Después, como les había mencionado, viene nuestro trabajo de integración, que es el trabajo final, que va a ser en grupo, y yo les voy a después dar más adelante la información. Y aquí vamos a ver rápidamente en qué consiste nuestro aplicando lo aprendido de esta unidad número 4, que incluye un texto en este caso, que ustedes deben analizar y deben sacar 3 ideas principales. Esto es de carácter individual, igual que las otras evaluaciones,
Y este texto, que es elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aquí está la fuente completa del texto para que lo vean, y que dice lo siguiente: identifique 3 ideas centrales del texto, comentando cada una de ellas, en la que explique su postura frente al tema, justifique y o fundamente cada una de sus respuestas. En mínimo 4 líneas y máximo 10 líneas cada idea central. O sea, cada idea, por cada idea son 4 líneas. No en total 4 líneas. Son 4 líneas en total. O sea, estamos hablando de que el trabajo tiene un mínimo de 12 líneas. Y rápidamente leo el texto y respondo cualquier duda o consulta que tenga. La ética profesional encarna los valores y los objetivos de una profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas, la prestación de servicios eficaces y de alta calidad y la responsabilidad ante el cliente o consumidor. El cumplimiento de la ética profesional protege tanto al profesional individual como al honor de la profesión, dado que la ética profesional refleja los valores y objetivos de las profesiones. Algunos de sus aspectos varían significativamente de una profesión a otra, además de contener objetos y valores propios de la profesión. La ética profesional puede también reflejar aspectos de las teorías de la ética, como el utilitarismo o las virtudes de los profesionistas que deben esforzarse por alcanzar. La ética profesional puede incluir normas para realizar un servicio profesional que también sean exigidas en fuentes con carácter legal, como leyes y reglamentos administrativos. Los profesionales suelen tener experiencia que va más allá de la comprensión de un no profesional. En este caso, ustedes tienen una comprensión, un conocimiento, una experiencia que va más allá de lo que nosotros, los que no somos del área, podemos saber, y viceversa. Yo tengo un mayor conocimiento y comprensión de mi área de lo que ustedes pueden tener. Esto significa que un cliente no puede evaluar plenamente la calidad del trabajo de un profesional y deposita su confianza en él como miembro de un grupo profesional que se apega a ciertas normas. Cuando los profesionales se enfrentan a problemas éticos, deben guiarse por su ética profesional. Sin embargo, dado que no sería posible eliminar la ética personal de la profesional, cualquier síntoma de decisiones de carácter ético en su contexto profesional se debe tomar en cuenta la ética personal. Esto normalmente no es un problema, a menos que la ética personal y la profesional estén en conflicto. Y es lo que yo les comentaba, por ejemplo, con el caso del aborto, donde yo puedo que personalmente esté en contra del aborto, pero profesionalmente debo realizar un aborto. Pues una de las cuestiones más difíciles que plantea la ética profesional son los conflictos entre el rol de la moral del rol, en este caso, de mi rol como profesional o mi ética profesional, y la ética personal. Las profesiones exigen que sus practicantes realicen prácticas especializadas para alcanzar objetivos profesionales, y estas prácticas normalmente no plantean conflictos éticos. Por ejemplo, la mayoría de los profesionistas están obligados a desempeñar su tarea en apego a cierto estándar, y esta obligación hacia el cliente no es polémica. Sin embargo, a veces las profesiones permiten o requieren, en este caso, comportamientos que entran en conflicto con la ética personal. Hay conductas que entran en conflicto con la ética personal, con las que hay un mayor consenso que están justificadas, sino por parte de todos, sí por la sociedad en general. Por ejemplo, la destrucción y horror creados por la guerra están en conflicto con la ética personal. Nadie quiere andar, por ejemplo, destruyendo un país, por ejemplo, como lo hace Estados Unidos. Pero muchas personas argumentan que se justifica que un soldado estadounidense, por ejemplo, mate a un soldado iraquí o afgano que es enemigo en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque es enemigo de Estados Unidos. Y viene el tema de la justificación, en este caso, de situaciones que van en contra de la ética personal. Nadie quiere en este caso andar matando, se supone. Pues este es un ejemplo de conflicto entre la ética personal y la ética profesional.
Otros ejemplos de este tipo de conflicto incluyen, por ejemplo, qué debería hacer un abogado si mantener confidencialidad, por ejemplo, la información provista por un cliente, si ello llevara a que se sentenciara, por ejemplo, erróneamente a otra persona, o si mi cliente es un delincuente de verdad, tengo que quedarme callado y decir, por ejemplo, no sé, mi cliente es un asesino, un narcotraficante, ¿qué debo hacer? ¿Es ético llegar y defenderlo solamente sabiendo que es culpable, que está coimeando a lo mejor al tribunal? Por ejemplo, o debería un terapeuta que mantiene la confidencialidad, en este caso, para alentar al paciente a que le confíe asuntos dolorosos para poder experimentar una mejora y un alivio, mantener en secreto las amenazas del cliente hacia otra persona, por ejemplo. Donde, por ejemplo, no sé, me entero que mi paciente está amenazando de muerte a otras personas y me lo cuenta así como súper campante y como que para esa persona le hace bien hablar del tema y decir, oh, sí, querido psicólogo, no sé, amenacé de muerte hoy día 7 veces al presidente de Chile. Y es como, ay, se ríe. ¿Qué hago yo con eso, por ejemplo? Eso. Son varios ejemplos que ustedes pueden ir viendo y que muestra este texto. ¿Dudas, consultas hasta el momento de todo lo que hemos hablado? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les queda todo claro? Sí, profesor. Entonces, bueno, Sí, profe. ¿sí? Ya, entonces, por la hora, ya me pasé. Me doy cuenta que les quedó claro, así que, bueno, les deseo una excelente noche, que tengan un buen descanso mañana que es feriado, que tengan una excelente semana. Bueno, si hay alguien que tiene que trabajar, mucho éxito, ánimo, fuerza, y nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Cuídense, chao, chao.